Había una vez un hombre que en las noches estaba teniendo una pesadilla. Soñaba que un dragón lo perseguía, lo acosaba, lo intentaba destruir, y en la mañana despertaba absolutamente aterrado, andaba angustiado en el día y noche tras noche el dragón se le aparecía en los sueños. Nuestro hombre, ya insomne con tantas malas noches, decide visitar a un psiquiatra. El psiquiatra lo examina con detención, le hace todas las preguntas, investiga sus antecedentes, eh, trabaja la situación del sueño para entender bien los detalles de este, y al final le dice, mira, esto es un caso serio, importante, vamos a tener que medicarte y vas a tener que estar en psicoterapia por lo menos un año. Yo calculo que todo el trabajo que voy a realizar contigo te va a costar aproximadamente unos 15 millones de pesos. El soñante se levanta de su asiento, mira al psiquiatra y le dice, ¿sabe, doctor, que por esa plata mejor me hago amigo del dragón? Hola, este es Canal para Despabilarse y soy Francisco Alcobolado. El mar, un azar, decía Vicente Huidobro. Y hemos visto que el inconsciente se asemeja a un océano. Hay una información allá abajo de ese océano que es interminable, y uno bucea todas las noches, se pega un piquero a las profundidades y va a encontrar elementos que al principio están borrosos, porque están en el fondo del mar, en las profundidades. Uno los toma y los trata de llevar a la conciencia, arriba a la superficie, y es cuando uno despierta y recuerda los sueños. En ese océano gigantesco, en ese azar de Vicente Huidobro, caben muchas cosas. Y uno de los elementos más interesantes es que Carl Jung, el psiquiatra suizo que empezó a trabajar sobre los sueños y a darse cuenta que los sueños revelaban el camino y ciertas intenciones no conscientes de los soñantes, le llamó a su proceso psicología profunda, porque es verdaderamente un pegarse un piquero a las profundidades y ver qué existe allá abajo, recuperar esa información y comenzar a conversar con ella. Hay una conversación dinámica que se establece entre el consciente y el material inconsciente que recogemos noche tras noche a través de los sueños. Uno de los elementos por qué bloqueamos el inconsciente es que a las personas les da miedo conectarse con la verdad que yace allá adentro. Por ejemplo, alguien puede tener un mal matrimonio y tener una relación que está realmente perdida, pero el matrimonio subsiste porque hay hijos, porque hay un patrimonio en común, una casa en la playa, porque, no sé, tal vez ya tengo una edad y me da susto separarme, o alguien me podrá amar si me separo, etc. Hay una serie de cosas que la persona tiene susto de hacer ese movimiento. Entonces, sigue su vida adelante matrimonial, una vida inexistente matrimonial, pero hay una vida familiar en torno a eso. Y no quiere profundizar más el asunto, no quiere ni saber qué pasa a propósito de esta relación y sus sentimientos. Entonces, en la noche sueña que le dice al marido, sabes, te detesto, o sueña peleando con él, o sueña siendo agredida por él, aparecen estos sueños. Entonces la persona dice, vaya, yo estoy muy tranquila por afuera, a pesar que está este drama matrimonial, y los sueños me mandan estas señales de que la cosa está mal. Entonces los sueños tienden a ser, comillas, peligrosos. Peligrosos porque nos revelan una verdad. Entonces, como son peligrosos, no voy a soñar. Voy a tomar pastillas para dormir, voy a tomar medicamentos, de manera de bajar, de alguna manera, este material que surge espontáneamente y de no querer escuchar, además, las voces interiores. Es peligroso porque si tomo ese material, tengo que decir, vaya, no soy feliz con esto, o no soy feliz con esto otro. Cuando uno quiere hacer tortillas, tiene que quebrar huevos. Y las circunstancias de transformación siempre exigen cambios y tomar la valentía de enfrentar esos cambios. Por eso a veces algunas personas no quieren saber de las voces interiores, no quieren saber de estos elementos que vienen desde el inconsciente.
inconsciente, y lo callan y lo tapan con la neurosis cotidiana, con el trabajo, llenándose de responsabilidades, o dedicándose a los hijos, o dedicándose a lo de más allá, y siempre perdiendo la voz interior, porque la voz interior te exige un cambio, una transformación. A propósito de las cosas que no están bien en tu vida. El cuento que les conté al comenzar este programa relata precisamente eso. Los elementos del inconsciente parecen a primera vista peligrosos. Nuestro hombre sueña todas las noches en una terrible pesadilla con ese dragón y no puede dormir bien. No. Sin embargo, cuando se da cuenta el costo que tiene hacer un tratamiento psiquiátrico, dice, bueno, prefiero hacerme amigo del dragón. Es claro, los elementos que están allá abajo en ese océano que nos rodea son elementos positivos, son elementos constructivos. Al principio pueden dar temor porque traen un elemento de verdad y de sinceridad. Los sueños intentan completarnos, los sueños intentan que vivamos la totalidad. Entonces al principio pueden aparecer imágenes amenazadoras que a uno le asustan, pero no son tal. Al final son imágenes también amigables, que si uno comienza a entablar relaciones con ellas, el dragón se transforma en un tesoro y el monstruo se transforma en un don. Donde uno piensa que existe el monstruo más horrible, siempre, y eso está en todos los cuentos, aparece un tesoro para descubrir, y un tesoro que yace precisamente en el fondo del mar, lugar donde uno tiene que entrar a bucear y a encontrar esas monstruos. Vamos a hablar hoy día del soñar y de la fisiología del sueño. ¿A qué horas es que uno sueña? ¿Qué etapas existen en el sueño? La parte fisiológica del soñar. Existen en el dormir, cuando uno duerme, pongámonos que una persona se duerme a las 12 de la noche, van a existir varias fases a propósito de ese dormir. Y va a existir un sueño que se llama REM y un sueño que se llama no REM. El REM es una sigla en inglés que significa Rapid Eye Movements, movimientos oculares rápidos. Si uno ve a una persona durmiendo, va a ver que en el momento que está soñando, la persona debajo de los párpados se está moviendo los ojos, ¿sí? De alguna manera está siguiendo las imágenes que aparecen en el sueño. Esa fase se llama la fase REM del soñar, que las siglas en español son MOR, movimientos oculares rápidos. Uno lo ve a veces en un perro, cuando un perro está durmiendo, ¿no? Ve que el perro a veces gime, patalea, está persiguiendo una presa y los ojitos debajo de los párpados se mueven. Como ese perro ahí mismo. Las dos fases del dormir son entonces la fase no REM y la fase REM. La fase REM es la fase en que soñamos y la fase no REM no soñamos. En general esto es así, o sea, se sueña en la fase REM, pero a veces ocurren excepciones y también en la fase no REM se pueden soñar algunas cositas. Cuando yo me estoy durmiendo, cuando me estoy quedando adormilado y empiezo a cabecear, entramos en la fase no REM y en lo que se llama la fase 1. La fase no REM tiene 4 fases de profundización del dormir. La primera fase, como les digo, es la fase de irse quedando dormido. Uno se va adormilando, empieza a cabecear. Si alguien me grita o si alguien me llama, yo rápidamente despierto. Todavía el tono muscular, hay un cierto tono muscular. Cualquier ruido, cualquier cosa, me va a volver en alerta. Uno experimenta fase 1 a veces cuando va en el metro y empieza como un poquito a dormitar, lo que la gente le llama dormitar, pero rápidamente se conecta y se pone a funcionar. A veces en la fase 1 del sueño no REM, uno puede tener un poco de imaginería o ver algunas imágenes, empezar un atisbo de sueños. La fase 2 es la fase propiamente en que estamos durmiendo. Pasamos en la noche, generalmente la mayoría del tiempo,
en fase 2, que es la fase propiamente del dormir. En fase 2 estamos dormidos, hay un menor tono muscular, pero si yo despierto a la persona y le digo, oye, Lucho, hey, despierta, oye, la persona se va a conectar, no va a estar muy adormilada en ese despertar y va a poder interactuar. En la fase 2 nosotros no soñamos. En general pasamos el 50% de la noche en fase 2. Los tranquilizantes, las benzodiazepinas, diazepam, alprazolam, clonazepam, en general ponen a la persona en el dormir en fase 2. La persona pasa más rato que lo normal en fase 2. La fase 3 y la fase 4 son ya de sueño profundo. Y es cuando la persona está zeta, es cuando la persona está dormida. Tú le gritas a la persona, tú la mueves, tú tratas de despertarla y la persona le cuesta mucho despertar. Está profundamente dormida, ¿no? En esa fase no se sueña, pero en esa fase es cuando realmente el músculo descansa y estamos absolutamente entregados al dormir. Claro, uno a veces la conoce a ella, bella, estupenda, ¿no? Se la lleva para la casa, nos ponemos a dormir y en fase 4, en fase 3 y fase 4 toda la gente está como, no es muy encantadora a las personas. Y en fase 3 y fase 4 son los momentos en que las personas a veces se orinan en la noche, los niños, se llama enuresis, o que las personas tienen los accesos de sonambulismo y se ponen a caminar. Son personas que están profundamente dormidas en esa fase. Cuando estamos ahí, estamos zeta. En esa fase tampoco soñamos. Entonces el sueño REM tiene fase 1, que estamos adormilados, fase 2, estamos durmiendo, y fase 3 y fase 4. Hay pocos sueños durante esos momentos del dormir. Y ahí entramos entonces en la noche a la fase del sueño REM. Y en las fases de sueño REM es cuando nosotros dormimos. La primera fase de sueño REM ocurre más o menos entre 1 hora y 1 hora y media de que empezamos a dormir. Supongamos que alguien se pone a dormir a las 12 de la noche. Bueno, a eso de la 1:30 de la madrugada va a tener su primera fase REM y va a tener su primer soñar. Las fases REM al principio de la noche son más cortas, pueden durar 10, 15 minutos, a veces menos, y a medida que nos acercamos hacia el amanecer y al despertar, las fases REM van aumentando y van durando un tiempo más. La última fase REM ocurre cerca del despertar y a veces esas fases de REM pueden durar 45 minutos. Por eso uno recuerda más los sueños cerca del despertarse y lo más habitual es que cuando suena el despertador uno justo estaba soñando algo interesante. Uno pasa 1/3 de la vida durmiendo. Pongamos que alguien vive 75 años. Va a pasar 25 años de su vida durmiendo, si es que duerme 8 horas diarias. De ese tiempo que pasamos durmiendo, la pasamos 6 años de nuestra vida soñando. El 25% aproximadamente del dormir es fase REM, que es la fase en que tenemos los sueños. 5 o 6 años soñando es una cantidad de material increíble. Es este océano en el que profundizamos e intentamos encontrar respuestas, nuestro propio océano. En la fase REM, si yo despierto a alguien que está soñando, la persona rápidamente se va a conectar. Alguien está soñando y le dice, ¡hey, Lucho! La persona inmediatamente se conecta, te habla. No es la fase de dormir profundo que veíamos en el sueño no REM, en la fase 3 y 4. Aquí la persona se conecta. Durante la fase REM se ha visto que la persona sigue con bajo tono muscular. Sin embargo, los latidos cardíacos se asemejan al estar despierto. También la frecuencia respiratoria es similar a cuando estamos despiertos. Y la presión arterial. O sea, de alguna manera hay una cierta actividad a propósito de esta fase REM en que nosotros estamos soñando.
se ha visto que no tener fase REM durante el proceso de dormir genera que al día siguiente la persona esté irritable, haya ciertos fallos de memoria y que a largo plazo produzca a veces incluso cuadros depresivos. O sea, el soñar también tiene funciones fisiológicas importantes en nuestro organismo. ¿Qué factores, y esto es una pregunta que hacen en general todas las personas, qué factores dificultan el recordar los sueños? Hay personas que dicen, sabes que yo no me acuerdo de los sueños. Y hay personas que aparentemente tienen disminución de la frecuencia de la fase REM, que es la fase de soñar, o tienen fases REM más cortas o a veces están desaparecidas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay varios factores que hacen que las personas no se acuerden de los sueños, que tengan a veces sueños que tienen poco valor interpretativo y que a veces incluso no sueñan. ¿Qué factores son esos? En primer lugar, tenemos medicamentos. Hay medicamentos que hacen que la fase del soñar, que la fase REM, sea más corta o a veces incluso sea totalmente abolida. Uno de estos medicamentos son las benzodiazepinas, que son los comunes tranquilizantes que venden en todas las farmacias, como ya les dije, diazepam, clonazepam, alprazolam, etc., y que tienen distintos nombres comerciales. Los tranquilizantes son una de las mayores adicciones que hay en la modernidad. Se hace escándalo a veces porque se usa cocaína o sustancias o marihuana. Sin embargo, las personas son tremendamente adictas a las benzodiazepinas, a los tranquilizantes. Se ha visto que las benzodiazepinas lo que hacen es acortar la fase 4 del sueño. La persona pasa más tiempo, alarga el dormir, permite el dormir, pero la persona pasa más en fase 2. No llega a fase 3 y fase 4, que es el sueño más profundo y que es el sueño finalmente más reparador. Y lo otro que hace es acortar los periodos de fase REM, del sueño REM. Es decir, la persona va a tener menos periodos de soñar y va a tender precisamente a veces a tener menos frecuencia de sueños. Por eso Joaquín Sabina tiene una canción que se llama Pastillas para no soñar. Las pastillas se venden en cualquier farmacia y hace que las personas tengan a tener menos recuerdo de lo que están soñando. Otro elemento, otro medicamento que también se ha visto que interfieren en el recordar los sueños y en la fase REM son los antidepresivos. Los antidepresivos más antiguos, los tricíclicos, los medios que se llamaban amitriptilina, imipramina, esos generalmente abolen la fase REM. La persona no tiene fase REM y le cuesta, por ende, tener sueño. No va a tener sueño, no los va a recordar. Aún en los consultorios se utilizan estos medicamentos, que son antidepresivos antiguos y que tienen una utilidad muy circunscrita. Los antidepresivos más modernos son los que se llaman inhibidores de la absorción de serotonina, los inhibidores de la absorción de noradrenalina, que son conocidos como la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram, el escitalopram, que son muy usados. Tiene un efecto de que durante las primeras 2 semanas las personas no recuerdan sus sueños. Tú le das a alguien este medicamento y dice, oye, vuelve a la próxima sesión y tráeme lo que soñaste. Y durante 2 a 3 semanas la persona no se acuerda nada. Afortunadamente, después de ese periodo, los sueños vuelven, la fase REM retorna y la persona no tiene problema en recordar los sueños. Pero hay un periodo de 2 a 3 semanas donde los sueños se acaban. El otro factor importante para no recordar los sueños, y que es bastante abundante, es el estrés. Cuando las personas están todo el día en su trabajo, laborando intensamente, y llegan a la casa y siguen trabajando, siguen estudiando, o tienen una prueba, o hay un conflicto en el trabajo, ¿qué ocurre? Bueno, uno se va a dormir, y ese estrés hace que uno, en vez de tener un sueño reparador, uno no vaya mucho a fase 3 y 4, permanezca en fases más superficiales del sueño.
y que la fase REM se altere por las preocupaciones. Y es la típica noche en que tú te sueñas dando el examen, sueñas estudiando o sueñas con el trabajo. En el trabajo sigues trabajando y sigues con el mismo problema y sigues con el conflicto. ¿Cuál es el resultado? Que cuando uno se despierta uno está absolutamente cansado, uno sigue más cansado. Uno durmió, pero no fue un sueño reparador. Los sueños que aparecen a propósito del estrés son de poco valor terapéutico, son de poco labor de trabajarlos. ¿Por qué? Porque soñamos con el mismo conflicto. Seguimos durante el sueño, el dormir, angustiados, estresados por cual o otro tema, y no podemos relajarnos y entrar ahora en el inconsciente real. Así que el estrés también es un gran factor para no soñar y no recordar los sueños. El otro elemento, el otro factor que impide recordar los sueños, son la comida en la noche. La comida abundante y con mucha grasa al acostarse. Si que me como a las 11 de la noche un cordero, o me como chancho, o me como un curanto, todavía sin vino, bueno, ¿qué va a ocurrir? Que en la noche voy a quedar con el cordero acá atravesado, y en vez de tener sueños que podemos analizar y explorar, voy a soñar que me persigue un atado de cerdos por los bosques del sur, queriendo vengarse por el chancho, el cerdo que me comí en la noche. La comida abundante, la comida con mucha grasa, hace que no tengamos un dormir profundo. La sangre se va a los órganos digestivos durante toda la noche, la gente se da vuelta para allá y para acá, y los sueños tampoco, el dormir no es muy reparador, y la fase REM también se altera. Por eso se dice que lo ideal es comer y que pasen 2 horas antes de irse a acostarse, y uno se ahorra además un reflujo gastroesofágico. Otro importante factor del no recordar los sueños es que en general los dormitorios se han transformado hoy en salas de trabajo, en verdaderas oficinas. Y está la cama, y está el televisor de 55 pulgadas, y está el computador, y está una serie y está el celular, y está WhatsApp, y está etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Que pasamos de la televisión al dormir, pasamos del computador al dormir. No hay un periodo donde bajemos los decibeles, donde entremos en el mundo de la noche y de lo inconsciente a tranquilizarnos, sino pasamos, pum, desconectamos el computador a la cama. ¿Qué ocurre? Ocurre que los motivos que estábamos viendo y trabajando, se filtran y pasan al dormir. Entonces, si estaba viendo, no sé, un programa de televisión, probablemente el personaje de ese animador, si estoy viendo Sábados Gigantes, bueno, no es raro que sueñe con Don Francisco aquí, me aparezca en el sueño persiguiéndome en la noche. Entonces debería haber una latencia, un periodo, ¿no?, entre la acción diurna y lo que va a ocurrir en la noche. No lo hacemos, los dormitorios son verdaderas, como digo, oficinas, tenemos todo entremezclado. Hay personas que se quedan dormidas mirando la televisión, ¿no?, y es la única manera de entrar que tienen al sueño. Y muchas veces esos contenidos diurnos, que no tienen ninguna importancia, pasan a nuestro inconsciente y soñamos con ello. El último factor donde uno no recuerda los sueños es tal vez el más importante. Y es que las personas no valoran y no saben la importancia que tiene ese material de los sueños. En el sistema nadie es actual, nadie te dice, oye, ¿qué soñaste anoche? Uno no le pregunta a sus hijos, hijo mío, ¿qué soñaste anoche? No se le da importancia ninguna. Se dice, este material, ¿qué será? A veces algo, qué simpático lo que soñé. Y uno se olvida y no sabe que ese material es un diamante en bruto, es un tesoro que uno rescató del fondo del mar. Y si lo anota, lo entiende, lo analiza, va a descubrir un gran potencial. Entonces, un
factor muy importante, que las personas no valoran los sueños. Como no valoro los sueños, no tengo por qué acordarme de ellos, ni prestarles atención. Cuando nosotros valoramos algo, inmediatamente una parte de nuestra conciencia se dirige hacia allá. Si nosotros decimos los sueños son importantes, inmediatamente vas a empezar a recordarlos. Si piensas que no son importantes, porque no se acostumbra a utilizarlos, bueno, ese material no va a incidir y vas a perder, ¿no?, una cantidad de información muy valiosa. El hecho entonces de no valorarlos es el factor más importante donde las personas no recuerdan los sueños. Cuando las personas toman un curso de sueños o inician una terapia, ¿no?, terapia de orientación junguiana, que tú tienes que traer sueños a cada sesión, las personas inmediatamente empiezan a soñar. Tengo que recordarme los sueños. Esa sola medida hace que empieces de nuevo a recuperar el material oceánico que surge todas las noches. Tenemos ahí la fisiología del soñar y tenemos los factores que inhiben y que dificultan el recordar los sueños y el soñar. En el próximo capítulo voy a hablar ahora de los factores que sí facilitan el recordar los sueños, el cuaderno de sueños y una serie de datos que te van a ayudar a que recuerdas los sueños y tengas un material sobre el cual trabajar aquí en Canal para Despabilarse en el arte